Hola, hola a todos, hola a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, estamos aquí con un super invitado, Luisma, la que saludamos y agradecemos que estemos aquí. Ya nos conocen, Lalo y Telemike. Y justamente estamos aquí pues para hablar sobre la figura de San José en este año que se ha dedicado a su figura. Y justamente también porque hoy es fiesta de San José, al que Santa Teresa de Jesús le llamaba nuestro Padre y Señor, y que pues siempre fue la gran figura de devoción y a la cual se encomendó para todos sus proyectos. Para nosotros es muy importante que este día no se vaya pues en blanco, ¿no? No se vaya sin que hayamos celebrado a la figura de este gran personaje dentro de la historia pues, cristiana. Y justamente lo importante pues, de nuestras conversaciones, ya saben que no son conversaciones, pues digamos, pues ni superfluas, ni muy a lo devocional, sino siempre vamos más allá y queremos dar la importancia de la figura de San José desde nuestros lentes, que son la perspectiva de género. Por eso tenemos este invitadazo de lujo. Pues, Lalo, no sé si quieres presentar a nuestro invitado, por favor. Sí, con muchísimo gusto, Tere Mike. Pues les quiero presentar a Luisma. Luis Mariano González, es apasionado por el acompañamiento, forma parte del grupo de acompañantes de Crismón, Comunidad Cristiana LGBT de Madrid, desde sus inicios y del equipo de formación. Él ha estudiado diplomado en trabajo social por la Universidad Pontificia de Comillas y graduado en la misma disciplina por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense. Cursó la teología con los jesuitas en la Universidad Pontificia de Comillas y es experto universitario en terapia familiar, en psiquiatría, en el modelo sistémico relacional por la Universidad Complutense de Madrid. Se formó en acompañamiento ignaciano en la unidad de intervención psicosocial y es agente de pastoral en la parroquia de San Francisco Javier en su barrio de Pinto, en Madrid. La espiritualidad ignaciana es su brújula. El sinogarismo le hace plantearse preguntas y actuar para erradicarlo. Nadie sin casa. Se gana las lentejas como trabajador social en los servicios sociales y en este momento intentando paliar mucho el desaguisado por las consecuencias de la pandemia. Es un cristiano con mirada de arco iris. Haced con todo esto lo que consideréis que pueda ser para mayor bien. Es la frase que rige el pensamiento, la vida y las acciones del gran invitado que tenemos hoy desde el otro lado del charco, desde la madre patria, Luisma, a quien recibimos con mucho gusto en esta tarde, en este día en que celebramos a San José, a nuestro Padre San José en labios de Santa Teresa, y que pues quisiéramos que así como te hemos presentado, querido Luisma, nos presentes a este José que ya después era santo, que ya después era el esposo, pero ante todo primero fue José. ¿Quién es este santo que hoy estamos celebrando en la iglesia? Bueno, lo primero, agradecer al colectivo Teresa de Cepeda y Ahumada esta invitación de alguna manera arriesgada, porque, bueno, gracias a esta invitación a mí me ha supuesto un estudio concienzudo de la figura de este gran personaje, ¿no?, para la Iglesia y yo diría que para el mundo, ¿no? Pues San José es un modelo al que tener de referencia en tiempos difíciles. El año 2021, pues San José indudablemente se ha puesto de moda. ¿Por qué? Porque tenemos un papa que le tiene especial devoción. Y como tal, él va a ir está dejando una serie de huellas del fervor que él tiene a este santo, ¿no? Estamos celebrando este año 2021 el año jubilar dedicado a San José, con una publicación de la Carta Apostólica Patris Corde,
que en latín significa, en español significa con corazón de padre, que proclamado el pasado 8 de diciembre de 2020, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, pues el Papa Francisco quiso celebrar el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX. Os animo a que, si no lo habéis hecho ya, que podáis leer esta carta apostólica, porque es de una sencillez y de una belleza que sin duda alguna nos va a hacer todavía querer mucho más al carpintero de Nazaret, al Padre de Jesús. Bueno, pues en 2013 Francisco, a través de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, publica un decreto en el cual, por orden del Papa, se añade el nombre de San José a las plegarias eucarísticas 2, 3 y 4 del misal romano, ¿vale? Se coloca justo después del nombre de la Bienaventurada Virgen María. Y esta orden se da justamente en el año 2013, el día 1 de mayo, que es la memoria de San José Obrero. Es otra de las advocaciones de este santo tan querido por la Iglesia Universal, ¿no? Esta advocación se la otorgó el Papa Pío XII, ¿no? En el año 1951, estando, digamos, la plaza de San Pedro pues llena de obreros y, bueno, pues puso bajo su patronazgo al mundo del trabajo. Y además coincide con la celebración a nivel internacional del Día Mundial del Trabajo. Como una curiosidad más, comentaros que también en ese año 2013, el día 5 de julio, el propio Papa consagró el Estado de la Ciudad del Vaticano a San José y a San Miguel, que fueron elegidos como protectores. Y como otra curiosidad, sabed que el escudo del Papa, en la parte inferior izquierda, aparece una flor de nardo, en honor a la figura de San José. Comentaros que, bueno, que en la iconografía aparece San José con la vara florida, con nardos, con lirios y más posteriormente con azucenas. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. A lo largo de esta conversación con ustedes, bueno, pues comentaros que, parafraseando al profesor Carlos Eymar, vamos a tener como referente a San José para analizar la crisis contemporánea de la figura del padre, que va corriendo de manera paralela a la puesta en cuestión de los valores del patriarcado y de la gran tradición milenaria que ello conlleva, ¿no? Todo esto nos va poniendo en una composición de lugar, en una situación especial para abordar desde una perspectiva pues muy amplia la figura de este santo tan peculiar y sobre todo repensar los atributos que a lo largo del tiempo le han ido acompañando, ¿no? Pues eso, lo vamos a hacer con una lectura amplia, una libre de prejuicios y, bueno, sobre todo vamos a intentar pensar y repensar desde nuestra cotidianidad y desde nuestra propia vida interior qué nos está diciendo San José a través de su silencio sonoro y fecundo, ¿verdad? En el cual los sueños son acogidos como el lenguaje oculto de Dios. Esto es muy bonito, ¿no? Es donde él va realizando un discernimiento para poder elegir bien entre las disyuntivas que la vida pues le va poniendo en su camino, ¿no? Y bueno, comentaros que efectivamente en este año 2021, bueno, está de moda, se están sacando varias publicaciones que están ahondando en la figura del santo a través de lo poquísimo que hay recogido de él en los santos evangelios, mucho más en los evangelios apócrifos, que luego lo comentaremos, ¿vale? Y bueno, y vamos a hacer también un recorrido que puede ser interesante a través de la iconografía, qué nos narra la iconografía y qué no nos está diciendo de San José. Y sobre todo vamos a dar un paso más arriesgado para intentar ver en la vida de esta sagrada familia de Nazaret, esta pobre y bendita sagrada familia de Nazaret, cómo también lo queer, lo raro, les acompaña. Bueno, es todo un viaje apasionante que voy a intentar, bueno, pues compartir con ustedes.
Ok, pues sí, incluso nos has compartido algunas imágenes que vamos a ir proyectando en la pantalla a lo largo del conversatorio. Y bueno, San José, San José es un santo del cual se tiene poco conocimiento a nivel histórico. Bueno, hay algunos datos por ahí. Entonces, aparece también en cierto modo como tantas personas que son marginadas, tantas personas que no tienen nombre, de las que no tenemos un registro, de las que no tenemos, sobre todo aquí en México, que hay muchos problemas que han habido a lo largo de la historia de México, problemas de gente que es anónima, de gente que vive en las periferias y que muchas veces la, este virus de la indiferencia muchas veces hace que caigamos en no ver a estas personas, a estos sujetos. Yo creo que San José durante muchos años también cayó en esa parte de que nos fue indiferente como cristianos y ahora definitivamente la iniciativa de Francisco ha sido quitar esa indiferencia a esta figura tan importante dentro de la historia de la salvación, dentro de la historia del cristianismo y dentro de la historia, pues también de la cultura cristiana vista como eso, como cultura, ¿no? San José nos tiene mucho que decir, creo yo, y pues quizás debemos empezar desde el principio. Cómo Dios le plantea este proyecto de una forma onírica, y cómo San José tiene esta sensibilidad, una sensibilidad que hemos perdido y que muchas veces la masculinidad nos ha hecho perder, ¿no? Como que los hombres no sueñan, los hombres no sienten, los hombres no lloran, los hombres no sufren. Y José no, José sueña, José sufre, José siente, ¿no? Háblanos de eso, Luisma, de ese sentir de San José, de ese inicio de este proyecto de Dios. Bueno, lo primero que hay que decir es que de San José no tenemos registro alguno de palabras pronunciadas por él, ¿eh? Solo nos ha dejado como herencia este santo tan peculiar su ejemplo y su silencio. Paulo Coelho, en el prólogo de un libro maravilloso que luego voy a citar más adelante del teólogo Leonardo Boff, dice lo siguiente acerca de San José. 5 veces aparece la palabra sueño en el Nuevo Testamento y de ellas 4 se refieren a José, quien, convencido por un ángel, hace lo contrario de lo que estaba pensando. Esto es muy interesante. No abandones a tu mujer, primer sueño. Vete a Egipto, segundo sueño. Regresa de Egipto, tercer sueño. Al contrario de lo que el sentido común aconseja, José va y hace caso a los sueños. El revolucionario acepta ser guiado por el mundo invisible. El último sueño es cuando el ángel le pide que le ponga nombre al niño que van a nacer. En el Evangelio de Mateo nos dice que será Jesús o Emmanuel. Bueno, parafraseando a un escritor, Miguel Aranguren, dice que el sueño de Dios fue un sueño en susurros. Qué bonito, ¿verdad? Aprovechando la noche y la inconsciencia de San José, porque estaba dormido. Y tal vez él, sin darse cuenta, iba recibiendo todas estas gracias por parte de Dios y las iba poniendo en obras y en cosas muy sencillas, tan sencillas que ni siquiera sus contemporáneos y sus vecinos se daban cuenta para poder percibirlas. En los sueños, José iba diciendo que sí, al igual que María, ¿eh? Fijaros qué interesante. José iba diciendo que sí, sin saber nada y sobre todo, con muchos miedos. Pero Dios los trastoca todo, ¿no? A partir del sí de José, que es un sí sin hacer preguntas, que no pone ningún tipo de condición. Y entonces el sueño de Dios se hace posible
que no es otro que otorgar gratuitamente la salvación al género humano. José, vamos a recordar que pertenecía a un estrato social bajo. Además tenía una proyección laboral limitada. Era un artesano, además, en una zona del mundo donde no existe ningún tipo de artesanía especializada. Él se dedicaba, bueno, era carpintero, nos dice de los evangelios, pero dada la necesidad de sobrevivir, posiblemente se dedicaba a hacer un poco de todo. Aquí en España, no sé si en México existe el término chapuzas, ¿no? Es esa persona pues, que hace un poco de todo, que lo mismo te hace una artesa para amasar la harina, que te hace una mesa, una silla o te levanta un muro, ¿no? Lo que era claro era que José es un hombre que estaba fuera de todo lo esperable para ser el padre del Hijo de Dios, ¿eh? Pero José se amoldó al sueño que Dios tenía para él. Bueno, pues la propia encíclica, la propia carta apostólica Patris Corde, el Papa le atribuye una frase muy bonita y él habla de la valentía creativa de San José, que sabía transformar un problema en una oportunidad. Era un hombre realmente con muchas capacidades, ¿eh? Pero a la vez es un hombre que vive sobre todo fiándose. Tenemos que recordar que los sueños, que parece todo muy bucólico, bueno, pues son sueños que son muy inquietantes. Recordemos que no son sueños finalizados, sino que solamente le presenta una situación que suele ser además una situación muy difícil, oscura. Y como hemos visto hasta ahora, pues parece ser que cada vez que se le presenta en sueños un ángel, pues oye, era para darle un susto. Bueno, pues dicho todo esto, habéis citado ya efectivamente algo importante, ¿no? Que, bueno, pues Teresa de Cepeda y Ahumada, ¿no? Que es la santa por antonomasia, a la que tantos le tenemos tanto cariño en el mundo y sobre todo aquí en España. Teresa de Jesús, la santa, ¿no? Como la llamaban en su tierra de Ávila, pues ella tenía en San José un referente para su vida y para su obra, ¿eh? Ella cuenta cómo fue agraciada por él en tiempo de enfermedad. Ella decía textualmente que otros santos parece que tienen especial poder para solucionar ciertos problemas, pero a San José le ha concedido Dios un gran poder para ayudar en todo. Bueno, pues ella puso bajo su protección todos los conventos fundados por ella y además le tenía como abogado intercesor. Y iba diciendo que recibía por parte de él grandes favores, todas las gracias que le pedía eran concedidas. Y además era una gran entusiasta divulgadora de la devoción del santo, intentando que la gente también le tuviera, digamos, como referente para imitar. Fueron indudablemente los carmelitas los que difundieron con gran fervor la devoción a San José. Y por eso el santo va a entrar en la orden carmelitana, en la orden del Carmelo, pues desde el origen mismo en la zona de Palestina, ¿no? Que era la tierra de José. Y el propio carisma carmelitano va a quedar, digamos, dimensionado por un espíritu josefino muy importante prácticamente desde los inicios. Vamos a recordar que fueron justamente los carmelitas quienes fueron los primeros que la Iglesia Latina compusieron un oficio enteramente propio en honor de San José, ¿vale? Aparece en el breviario impreso en Bruselas en el siglo XVI, en concreto en 1580. Esto es un dato interesante. Como curiosidad, os tengo que decir que yo mismo, bueno, pertenezco a una hermandad, a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y San José Obrero, que es de la parroquia de San Francisco Javier, a la cual yo pertenezco. Bueno, además comentar que la Iglesia Católica, esto es muy interesante, en todos los libros de oraciones que tiene, siempre hay al menos una, y más de una, dedicadas a San José, con invocaciones particulares, que le son dirigidas sobre todo los miércoles y de manera especial durante todo el mes de marzo. O sea que estamos en un momento dedicado por la Iglesia a recordar de manera especial y con cariño la figura de San José. En España, igual que en México, pues, no, pues es tiempo es tierra de refranes y de dichos, de coplas, ¿no? Y de vez en cuando, pues aquí escuchamos, luzco menos que San José. Bueno, esta expresión pone de relieve el aparentemente escaso protagonismo que el santo tuvo durante su vida en Nazaret. Sin embargo, durante esta conversación, este conversatorio que vamos a tener juntos, vamos a ver que no es así, Nos vamos a acercar a esta apasionante figura, bueno, de la historia de la salvación, redescubriendo
facetas de esta persona, de este santo, con una mirada que sepa leer entre líneas pues esa vida oculta del santo, sus silencios, sus sueños, sus dudas, también sus miedos, pero sobre todo la confianza que este santo tenía en Dios. Porque mirad, hablar de San José es hablar de Dios. Eso es así. Siguiendo al teólogo Leonardo Boff en su libro maravilloso que os recomiendo, se titula San José, Padre de Jesús en una sociedad sin padre, de la editorial Salterre, del grupo de comunicación Loyola. Él manifiesta algo interesante. Dice que en José podemos ver lo que en teología llamamos una relación hipostática, ¿no? Esto es un teologúmeno, es decir, una teoría en teología. Hipóstasis viene de hipostático, que en griego significa persona, ¿eh? Y también en nuestra teología oficial, pues hablamos de hipóstasis como persona. Y él dice, este teólogo, que en la persona de José José mismo comienza a pertenecer al mismo orden que es propio de las divinas personas. Es más, que Dios Padre se personalizó en San José. Qué interesante es esto, ¿eh? Hay varios autores que analizan, digamos, esta línea de pensamiento, sobre todo Francisco Suárez, jesuita en el siglo XVI, o André Doz, Andrade Schwammer, el propio Leonardo Boff. Nos vienen a decir que José tiene una relación única y singular con Dios Padre, ¿no? Y vienen a decir algo tan bonito como que la Sagrada Familia de Nazaret, en la Sagrada Familia de Nazaret se hace presente la Trinidad celeste, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en la Trinidad terrestre se hace presente en José, María y Jesús. Bueno, pues de San José, como os he dicho, de San José no se ha conservado ninguna palabra, ningún escrito, ningún dato, ni de su nacimiento, tampoco de su muerte. Lo único que nos ha dejado ha sido su silencio y su ejemplo, ¿no? Como esposo, como padre, como educador, como hombre justo, y todo eso siempre en un contexto familiar. No sabemos siquiera quién fue el padre de José, su nombre, ¿no? Vemos que Mateo, en la larga lista de antepasados, dice que se llama Jacob, ¿eh? Podemos ver en Mateo 1,16. Sin embargo, Lucas 3,23 dice que su padre se llamaba Elí. Bueno, resumiendo todo esto, tampoco sabemos el nombre del padre con exactitud y el de la madre ni está ni se le espera. Sin embargo, las pequeñas pinceladas que van apareciendo en los evangelios nos han servido para perfilar al personaje, ¿no? Sin olvidarnos que Jesús aprende mucho de su padre, ¿no? Que de él aprendió, sobre todo, pues a rezar, las costumbres del pueblo judío, la técnica de trabajar y diferenciar las maderas. Los evangelios solo nos narran lo que hizo. Vamos a ir viendo qué fue lo que hizo y qué nos dice todo aquello que hizo en esta conversación que tenemos entre amigues, ¿no? Importante, nos recordarán por nuestro modo de ser, ¿no? Y entonces, apoyándome en una teología y una antropología creativas, con una actitud crítica y esperanzada, voy a intentar desarrollar y destacar aspectos del modo de ser de San José que han podido pasar desapercibidos o incluso han podido estar enmascarados tras siglos de imágenes estereotipadas, ¿verdad? Por medio de la devoción popular e incluso por parte de la teología, ¿no? Que puso su mirada solamente en Jesús y María por la importancia de ambos, dejando en un segundo plano, pues sin caer en la cuenta, a esta persona que hizo posible el milagro de la encarnación, ¿no? Y vamos a ver cómo esta manera de ser de José, sin duda alguna, influyó en la manera de ser de Jesús. Muchas gracias, Luis. Muy interesante todo lo que vamos descubriendo, más bien también no descubriendo de San José, ¿no? En el sentido de que es un personaje muy, muy silencioso. Creo que muchas veces me da risa que en la iglesia se habla mucho del silencio de María, cuando María pues realmente tiene muchas palabras, ¿no? Realmente deberíamos empezar a hablar del silencio de San José y más que el silencio en las acciones. Y Y del sí de San José. claro, y del sí de San José. Muy importante.
Y creo que justamente para dar pie ya a la cartita más de nuestra conversación, pues justamente empezar, bueno, entendemos que pues obviamente, ¿no? De las figuras sagradas no tenemos imágenes ni descripciones como tal. Y pues a esto se ha encargado pues el arte, ¿no? De dar rienda suelta a la imaginación. Y no siempre tanto desde la imaginación, sino más bien desde presupuestos teológicos, filosóficos o históricos y entender que el arte también se puede utilizar como un medio de investigación para descubrir qué hay detrás de las imágenes, ¿no? Entonces, justamente, pues, hablando un poco de la iconografía de San José, cómo se va, pues, mostrando su imagen, cómo se va haciendo teología de San José por medio de lo que la iglesia le gustaba llamar la Biblia de los pobres, ¿no? Que era el arte religioso sobre todo en las iglesias, las capillas, las catedrales. Bueno, este es un tema muy interesante, ¿no? Porque conviene pararnos un momento en pensar sobre todo lo que la iconografía nos dice de los santos, de las santas y fijaos también de los santes. ¿Eh? Utilizo la palabra santes porque quiero recordar aquellos santes queer que han pasado desapercibidos por tener una mirada de corto alcance. Eso como curiosidad, por ejemplo, podéis consultar, todo esto me lo he encontrado investigando la figura de San José, consultando diccionarios especializados en geografías, donde, bueno, pues me he quedado asombrado leyendo los perfiles de San Onofre, Santa Librada, Santa Wilfrida, Santa Juana de Arco, Santa Paula Barbada, etcétera, etcétera, ¿no? Busquen y lean, ¿eh? Se van a sorprender muchísimo. Y también quizás se sorprendan de la manera que Dios tiene de poner en valor la diversidad e incluso la disidencia. ¿Eh? Yo quiero pedir disculpas si puedes escandalizar a alguien. Mi intención es ampliar horizontes y las miradas y que nos hagan sentir la caricia de Dios también por medio de nuestras rarezas. Esto es importante, sin olvidarnos que detrás de cada imagen siempre hay un mensaje, ¿no? Hay una comunicación. Y detrás de esa comunicación hay una metacomunicación, como nos dice el teórico de la comunicación Paul Watzlawick, ¿no? Es imposible no comunicar. Entonces, tras las imágenes de los santos, de las santas, de los santos, ¿no? Detrás de ellas siempre se esconde un deseo, un reflejo de aquellos grupos poderosos del momento histórico, ¿no? Hay una antropóloga que además fue profesora mía en la Universidad Complutense, se llama María Cátedra, que ella nos recuerda que las apariciones es un estudio antropológico en la zona de Ávila, querida por la gente de espiritualidad carmelitana, ¿no? En la tierra de Santa Teresa. Ella nos recuerda que tras las apariciones en concreto de San Segundo y de Santa Paula Barbada, en la ciudad de Ávila, pues hay dimensiones de carácter cultural, simbólico y político que son, por supuesto, extrapolables al resto de santos y santas de la iconografía que les representa. Ella nos viene a sugerir que los santos son buenos para pensar. En lenguaje cristiano diríamos que los santos y santas son buenos para imitar en sus virtudes, ¿verdad? Bueno, pues lo primero que a mí me gustaría poner sobre la mesa es que la figura de San José está repleta de ambigüedades. Por un lado, se le recuerda como esposo de María, como padre de Jesús y sobre todo como un trabajador honrado, honesto de la artesanía, un buen artesano, ¿no? Además, los fieles le tienen especial devoción y cariño a lo largo y ancho del mundo. Vimos estas semanas pasadas en el viaje que tuvo el Santo Padre a Irak, cómo incluso en la misa dominical en Bagdad celebraba la misa en la iglesia de San José. Millones de personas en el mundo llevan su nombre, igual que varias congregaciones y movimientos apostólicos, pueblos, calles, plazas, centros educativos, hospitales y sobre todo iglesias, ¿no? Yo creo que tiene una gran proyección pública y un gran impacto cultural. Pero por otro lado, San José es el prototipo de la persona silenciosa, anónima, que se limita a ayudar. De San José poco sabemos, ¿no? Ni qué edad tenía cuando se desposó con María. Esto está muy estudiado por la documentación que hay a lo largo del periodo histórico. En la mayoría de edad en los varones era a los 13 años.
ahí se consideraba mayor de edad, se celebraba la fiesta del Bat Mitzvah, y de las mujeres, de las chicas, pues tenían que tener cumplidos los 11, ¿no? Ahí se podían desposar. Hoy con nuestras categorías podríamos decir que aquí es una barbaridad, pero tenemos que tener en cuenta que en aquel periodo histórico la edad media no solamente de los hebreos, de los palestinos, sino también incluso de los romanos, estaba en torno a los 22 años. Esto es importante. Bueno, pues sabemos que de Jesús, o sea, sabemos que José es el padre legal de Jesús. San Juan Pablo II, en la encíclica Redentoris Custos, le llama el guardián del Salvador, ¿no? Y Leonardo Bosch dice de él que era una sombra, aunque bienhechora. Bueno, estamos viendo ahí esas ambigüedades de José, que por un lado tiene un gran impacto cultural y por otro lado, digamos, es el referente de la discreción absoluta, ¿no? Es importante citar que junto con las cosas positivas que van ligadas a su persona coexisten también versiones muy almibaradas, muchos clichés, bastantes malos entendidos, ya que empezaron a circular estos mismos desde los primeros tiempos, ¿no? Y sobre todo tuvieron un gran impacto en estas cuestiones los evangelios apócrifos, llegando incluso hasta nuestros días, ¿eh? Los evangelios apócrifos, aunque están siendo cuestionados, porque la Iglesia no los reconoce como canónicos, han sido una fuente muy importante para la inspiración artística. Ha dejado, digamos, un humus, un sustrato para innumerables obras pictóricas, escultóricas, también el folclore, incluso también para la literatura. Aquí, sobre todo en tiempo de Navidad, son innumerables los villancicos navideños y las coplas que le cantamos al santo, ¿no? A San José. Un breve recorrido por la iconografía del santo nos puede dar alguna pista, ¿no? ¿Qué nos dice exactamente de él? ¿Qué nos puede estar ocultando? ¿O qué pretenden, digamos, aquellos que pagan la obra de poner de manifiesto a través de las mismas? Podríamos ver algunas de ellas, si os parece. Bueno, aquí vemos la flor de nardo, que es la flor que bueno, representa la vara florida de José. Todos sabemos, si no lo sabemos, bueno, José, digamos, es representado, lo vamos a ir viendo luego en algunas imágenes, en una vara florida. Esto lo recogen los evangelios apócrifos, donde dice que el sumo sacerdote en aquel momento pues cita, unos dicen que a los solteros, otros dicen que a los viudos, pues para desposar a María, y entonces el sumo sacerdote recoge las varas de estas personas que estaban sin pareja y al entrar en el templo las reparte y cuando coge José la suya, milagrosamente, pues florece, ¿no? Esa era la señal de la divinidad que estaba diciendo que era el elegido por Dios para que fuera el esposo de María. ¿Seguimos? Vamos a ir viendo una evolución de la figura del santo a lo largo de la historia del arte. Aquí, si observamos atentamente, vemos sobre todo en primera persona a María, el niño, y el donante, que es el que pone los dineros para esta obra. La mula y el buey, es importante que sepamos que los evangelios canónicos no aparecen por ningún lado. Esto también es una aportación artística de los evangelios apócrifos. Y ya en el segundo plano, apoyado en un bastón, un anciano casi decrépito, bueno, ese es San José. San José no es anciano, es muy anciano, achacoso y posiblemente enfermo. Vamos a seguir, porque ahora voy a seguir ahondando en esta figura del San José anciano. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos dos imágenes de lo que yo os estaba comentando. El Zacarías, el sacerdote del templo, en el desposorio de María jovencísima, y José vuelve a estar de manera anciana apoyado, digamos, en su bastón. Y en la derecha, pues lo mismo, ¿no? Es un San José anciano, que destaca frente a la juventud y lozanía, pues, de María. Pasamos al siguiente. Seguimos con José, que sigue siendo, pues más que el padre, parece el tatarabuelo, con perdón, de Jesús. Bueno, pues vemos que los atributos que destacan de este santo
pues es José muy mayor, sosteniendo pues a Jesús recién nacido. Seguimos en la siguiente. Perdón, volvemos a la anterior. ¿Qué se esconde detrás de estas representaciones artísticas de José muy mayor? Pues mirad, era la manera que había para enseñar, para educar al pueblo, de que ese matrimonio era un matrimonio, digamos, cuya función parental de José era ser pues, el guardián, el sostenedor, el sostén de esa familia, sin ser el padre biológico de Jesús, porque la ancianidad le está restando, digamos, su virilidad y su capacidad, digamos, de vida sexual, preservando de esta manera la virginidad de María. Era la manera que había artísticamente de poder educar al pueblo, que era mayoritariamente analfabeto, pues que María era virgen antes, durante y después del parto. Seguimos. Aquí vemos dos iconos interesantes, dos imágenes interesantes que recogen algo que ha configurado la trayectoria de José, la importancia de los sueños en las decisiones que él va tomando, ¿verdad? Bueno, seguimos, pasamos a la siguiente. Aquí vemos ya que hay un rejuvenecimiento del rostro de San José. Aquí le vemos ya con un lifting hecho ya en condiciones, es mucho más joven, y abrazando ya a un niño Jesús pues ya crecidito, adolescente. Esta transición se empieza a dar ya en el siglo XVI, donde ya va habiendo gente que se ha preocupado y dando el espacio que le corresponde a San José. Entonces se dan cuenta que, bueno, que no era justo pintar pues a este José a punto de morir habiendo nacido el niño. No era justo hablar de esa ancianitud del esposo de María. Pasamos. Aquí vamos viendo lo interesante de la iconografía, cómo José también se ha ido adaptando, digamos, a los perfiles étnicos de allí donde se le venera. Tenemos, bueno, pues este ya es un José pues, palestino con los atuendos de la zona en la que él vivía, ¿no? Seguimos, pasamos. Y aquí ya, bueno, pues José pues, se va rejuveneciendo, ¿no? Digamos, le van dando posiblemente el aspecto que iba teniendo, porque, bueno, pues efectivamente, si estamos hablando de que la mayoría de edad para el desposorio, para el varón era los 13 años, a través de Bar Mitzvah, que era la fiesta judía que reconocía al varón como miembro adulto de la comunidad, y de las niñas los 11, tenía que tener cumplidos al menos los 11 años, 12 años, ¿vale? Es verdad que solían esperar, dicen algunos autores, hasta los 18 para consumar, digamos, el matrimonio, o sea, para el desposorio total, pero eso nos indica de que José pues, era un hombre joven y lozano. ¿Seguimos? Aquí, bueno, pues vamos a ver un San José también interesante, muy racializado, que quizá se parezca más al José y sobre todo al Jesús semítico, ¿no? Porque, bueno, la iconografía también ha hecho adulterar la imagen, pues no solo de José, sino sobre todo de Jesús, ¿no? Que a veces vemos a un Jesús rubio, con ojos azules, tipo Brad Pitt, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿no? Jesús pues era semita, era de una zona concreta de Palestina, y como los palestinos, pues tendría la piel aceitunada, pues bueno, pues esto se parece mucho más posiblemente a la morfología, a la fisonomía de José y de Jesús. Bueno, hay una complicidad, ¿no? De una sonrisa, me gusta mucho cómo Jesús le coge de la mano, ¿no? Reconociéndole la autoridad y sintiéndose, digamos, protegido y acogido por él. ¿Pasamos? Aquí vemos, este es un icono interesante que va haciendo un recorrido de toda la vida de la Sagrada Familia, donde, bueno, en otro estilo, ¿verdad?, más bizantino, bueno, pues José sigue apareciendo ya, pues, bastante más joven. Ya Jesús está ya casi entronizado en sus brazos, ¿no? Se reconoce ya la realeza de Jesús,
Y bueno, dentro de la gran variedad pictórica que el arte nos ha ido dejando, bueno, pues vamos viendo distintas posibilidades que han ido utilizando pues para narrarnos la historia de la vida del santo y sobre todo de Jesús y María. ¿Pasamos? Aquí ya aparecen, bueno, pues lo que decía, ¿no? Pues un niño que parece que ha nacido, yo qué sé, en Europa, ¿no? Es un niño muy blanco, es un padre muy blanco, pues, la barra florida, ¿no? Lo interesante son las miradas, ¿no? Como el padre mira al hijo y el hijo mira al padre, ¿no? Yo creo que eso, todas y cada una de los iconos, de las imágenes que estamos viendo, nos intenta resaltar, digamos, ese vínculo especial que había entre padre e hijo. ¿Pasamos? Esto es importante recogerlo, ¿no? Santa Teresa, la santa por antonomasia, tenía a José como guardián y protector. Y aquí, bueno, pues vemos como la Virgen y San José le están colocando, no sé si es un escapulario, es un rosario, no recuerdo, es que veo muy mal. Pero bueno, lo importante es que Santa Teresa tiene un papel fundamental también en la extensión de la devoción al santo, sobre todo aquí en España. La Orden del Carmen pues tiene en gran cariño y estima a José. ¿Pasamos? Aquí le vemos, ella en el libro de la vida habla de José como un amigo, ¿no? Pues parece que Teresa le va a cuchichear algo a José y José se inclina como diciendo, cuenta, cuenta. Y no exageres, que Teresa era muy exagerada. Seguimos viendo la vara florida, ¿verdad? Que es la indicación de que era el hombre elegido por Dios, ¿eh? Que no se nos olvide. ¿Pasamos? Aquí vemos a los dos grandes reformadores de la Orden del Carmen, Juan de la Cruz y Teresa, pues en actitud de oración y reconocimiento de José, padre de Jesús, ¿no? Y padre de la Orden del Carmen también. Esto es muy interesante. Los ángeles como locos arriba diciendo, ay madre, qué interesante se pone la cosa. ¿Pasamos? Aquí lo que decía, ¿no? Bueno, pues este es un San José y un Niño Jesús alemanes, totalmente, pues eso, les ha dado poco el sol, de semitas tienen poco, y esto yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que no ha hecho justicia, ¿eh? No voy a decir que ha hecho daño, porque creo que no era la intención, pero yo creo que no ha hecho justicia, ¿no? Porque han diseminado las facciones raciales de José y de Jesús, que eran semitas, entonces tenían una configuración muy concreta. Y yo he puesto la mano derecha, que eran más oscuritos de piel que lo que el autor, con muy buena intención, pues nos ha puesto aquí, que parece Brad Pitt y su hijo recién adoptado. Pues yo creo que no tiene nada que ver con esto. Y aquí ya aparece también, no aparece la rama florida, aparece ya la azucena. Digamos que es el atributo con el que se la representa más tardíamente, lo último que aparece, que nos viene a recordar una vez más la pureza. La azucena es símbolo de pureza, es decir, no ha habido, digamos, contacto carnal del padre legal de Jesús con María. ¿Vale? Este hijo es hijo de Dios. ¿Pasamos? Este me gusta mucho porque aquí ya vemos, pues eso, es un San José ya treintañero, ya maduro, pues un niño Jesús que está aprendiendo las labores del padre, ¿no? El padre como factor, digamos, como educador, como pedagogo, pues enseñando el oficio, que era lo que hizo. Bueno, ellos sobrevivían de lo que trabajaba José. José pues era un chapucitas, aquí está haciendo una banqueta para sentarse y aquí vemos pues a Jesús cómo está, digamos, adiestrándose en el manejo de la madera. Esto es una imagen muy interesante también para destacar, digamos, ese factor pedagógico del padre hacia el hijo. ¿Pasamos? Aquí, bueno, pues revela la ternura, ¿no? Es un San José padre con instinto maternal también, y por qué no, un instinto paternal, delicado, suave, ¿no? Que mira pues, a un niño recién nacido que duerme apaciblemente en sus brazos y cómo estas manos de hombre pues abraza con ternura, ¿no? Este hijo al que ha aprendido a quererle, ¿no? Al que ama sobre todo, ¿no? Y cómo esa mirada pues le mira con esa pasión, ¿no? Una vez más, quiero poner el acento en que posiblemente los tonos de la piel
no eran estos, ¿eh? Pasamos. Aquí, bueno, pues ya vemos a un San José con un tupé, una cosa ya de peinado de peluquería, una cosa más moderna. Permitidme un poco. Pues vemos un niño Jesús también que está, digamos, recostado sobre su antebrazo. José tiene una mirada directa, se le ve incluso atractivo, ¿no? Aparece la azucena para que no nos despistemos, cuando le contemplemos y sepamos ver en él un hombre casto, un hombre libre de pecado, un hombre que, bueno, pues sobre todo es el padre legal de Jesús, pero que indudablemente cuando uno le contempla y le mira con esos ojos y ese peinado, pues es que a uno le entra mucho más devoción. Seguimos. Este es muy interesante, la he puesto porque, bueno, esto es una prefiguración de la pasión del Señor. Este niño Jesús, que es cogido suavemente por el costado por un San José que viste de azul, reconociendo, digamos, esta unidad con lo celestial, pues aparecen difuminados sobre unos fondos rojos, ¿no? Que son unos fondos rojos que hablan pues del martirio, ¿no? Del sufrimiento, y sobre todo unos reflejos en forma de cruz, ¿no? Lo que este icono nos está recordando, que este niño que nace tendrá una muerte y una resurrección final, ¿no? Es la historia de la salvación, es la historia de la Pascua que en poco tiempo vamos a celebrar, ¿no? Cuando contemplemos a este niño en los brazos del Padre, recordemos que gracias a él y a su muerte por el género humano, pues el milagro de la salvación se hace posible. Pasamos. Aquí, bueno, vemos dos San José también interesantes. Me interesan mucho los gestos, sobre todo de los niños Jesús, ¿no? Pues hay un niño Jesús que parece que le están haciendo una foto y le da vergüenza y agacha la cabeza para que el artista, pues que no le saque, y parece que San José le dice al oído, anda, no seas vergonzoso. Mira al pajarito, ¿no? Y el de la derecha, pues vemos ya pues un San José mucho más decidido y sobre todo un niño Jesús que sabe lo que quiere, ¿no? San José parece que le está señalando horizontes de posibilidad y el niño Jesús escruta, ¿no? El horizonte pues con esperanza y con ganas de saber qué va a haber más allá, ¿no? ¿Qué designios le tiene Dios preparado? ¿Pasamos? Aquí vemos ya pues un San José que con ese delantal que lleva pues podría ser también carnicero o panadero. Bueno, lo importante es que el niño Jesús le hace mucha gracia, seguramente le está haciendo cosquillas a la barriguita, ¿no? Lo interesante es el gesto cómplice del padre con el hijo y del hijo con el padre, ¿no? Es un niño Jesús que está a gusto en este regazo de un hombre viril que tiene unos brazos fuertes, desarrollados, de obrero, ¿eh? O sea que no está nada mal San José, estaba cuidado por lo que vemos en este icono y a más de uno le despertará especial devoción. Pero bueno, lo interesante es pues esta mirada del padre que se siente orgulloso porque parece que está vislumbrando el futuro de este niño que sujeta en sus manos, ¿no? Se olvida José de que tiene en sus brazos a Dios. A mí esto me parece muy bonito, muy tierno, ¿no? A veces se le olvidará que es Dios y le diría, madre mía, qué cosita más bonita que me lo como, ¿no? Pues lo que dicen los padres y las madres a sus niños. Pues José y María exactamente igual. Se olvidarán que es Dios para ver ahí pues el amor de sus vidas que se lo comían con las miradas y con los besos. ¿Pasamos? Aquí vemos la alegría del nacimiento, ¿verdad? Muy interesante. Aquí Jesús acaba de nacer, está recostado, digamos, pues en los mantos de la Virgen, y cómo José, pues, protege en este gesto sobre María y el niño, ¿no? Pues el custodio del Divino Salvador, como dice Juan Pablo II, ¿no? Él se va a encargar de ofrecer protección pues a esta sagrada familia y humilde de Nazaret. ¿Pasamos? Y bueno, como prototipo iconográfico, pues se me ocurrió, bueno, pues ¿qué San José podríamos, digamos, sobre todo en la parte occidental, tener como devoción también? Bueno, pues aparece pues una imagen que yo me voy a atrever a decir, pues un San José metrosexual, ¿no? Un San José que se cuida, un San José moderno, que tiene también sobre sus fuertes brazos un niño chiquitito que
acoge con cariño, donde el niño está tan confiado que es capaz de bostezar porque sabe que nada malo le va a pasar teniendo al lado a un padre que va a velar por su seguridad. Ok. Qué ilustrativas son estas imágenes, pero mucho más ilustrativo es lo que nos has compartido. Y San José, que bueno, estamos celebrando este año declarado por el Papa Francisco, por estos 150 años de la declaración de su patrocinio sobre la Iglesia. Yo quisiera, ojalá que sea una señal profética, el ver cómo este San José viejo, anciano, gasto por obligación, va rejuveneciendo. Yo espero que sea un signo profético de la iglesia, de una iglesia vieja, decaída, pero que va rejuveneciendo hasta ser lozana, fresca, como las últimas iconografías que nos presentaste de San José. Yo espero que esto sea un signo profético. Entonces, de corazón es lo que yo podría encomendarle a San José, que nos ayude a rejuvenecer, como él rejuveneció, que nos ayude a proteger, pero de esta protección que no es una protección como a manera de policía o como de vigilancia, sino una protección amorosa, tierna, como la de la última imagen o de las últimas imágenes que vimos. Cómo se empezó a acercar también José de ser el espectador del pesebre a ser el pesebre mismo, de tener el niño lejos en el pesebre, a tenerlo ya en su regazo, en sus brazos, incluso en esta desnudez que vemos en la última imagen tan posmoderna que tenemos aquí delante y que nos llena de ternura. ¿Cuántas veces a los padres desde esta educación patriarcal se les quitó la posibilidad de ser tiernos, la posibilidad de ser cercanos, la posibilidad de cuidar, no de proveer solamente, sino de cuidar? Los padres fueron educados para ser proveedores, pero no cuidadores como tal, no criadores, por así decirlo. Criador que viene de creador, ¿no? Se les quitó este derecho que pues les viene desde el mismo hecho de que Dios Padre es creador, ¿no? Así es. Yo creo que la experiencia que Jesús tuvo del Abba, del papito, del papá cercano, definitivamente la aprendió gracias a José. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, ahora viene un tema bien importante, cerrando y redondeando lo que nos acabas de regalar, Luisma. Y es esta figura de José, su desenlace, este final que no conocemos, este final que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan pudieron recabar, esta fotografía final de la Sagrada Familia. ¿Cuál fue? ¿Cómo es que José se convierte en este acompañante de la muerte cuando fue él el mejor acompañado en el momento de morir? Entonces, dejando a un lado esta figura maravillosa que nos has mostrado, ¿cómo poder concebir a San José en esos momentos finales y él a su vez como el que nos acompaña en estos momentos finales de la vida mortal, que pues sabemos que solamente es un paso hacia esa vida que nos prometió Dios desde el momento que nos creó? Bueno, pues una de las advocaciones de José es el abogado de la buena muerte. Bueno, pues me gustaría hacer un breve análisis sobre la palabra abogado y buena muerte, ¿no? En la Real Academia de la Lengua Española nos dice, en la segunda acepción de la palabra abogado, que es un intercesor o mediador. Y sobre todo en dos palabras, buena muerte, ¿no? Presupone que existe un morir que es bueno y además es conveniente, ¿eh? Por ser, bueno, y el mejor de todos los morires, de morirse pues de esa manera, ¿no? Pero también existe un morir que es inconveniente, ¿no? Que es malo, que es definido como mala muerte. A mí estas categorías me interesan.
¿no? Las categorías buena y mala nos han acompañado a los creyentes desde que tenemos uso de razón. Y a veces no han hecho mucho bien. Pero si somos capaces de hacer un análisis de estos términos, vamos a descubrir cosas interesantes, ¿no? En la Biblia vamos a tener ejemplos de una muerte y de la otra, de la buena y de la mala. Si hacemos memoria, vamos a recordar la matanza de los inocentes en el nacimiento de Jesús, ¿no? Que es ordenada por Herodes el Grande, ¿no? Es un hombre acomplejado, el hombre de paja del Imperio Romano, que por otro lado fue un gran constructor, pero en las cuestiones afectivas fue un gran asesino. Mató a sus mujeres, a algunos de los hijos, a todo el que le podía hacer sombra, pues se lo quitaba del medio, ¿no? Y entonces de repente aparece uno que es nombrado por el pueblo como el rey de los judíos. Eso ya no era tan interesante. Y entonces los evangelios nos narran que dio la orden de matar a todos los niños menores de 2 años en la región de Judea, que era donde estaba la pequeña aldea de Belén. Os quiero comentar que es verdad bueno, que entre el pueblo de Belén y los alrededores es posible que no hubiera más de 1000 personas. Por lo tanto, la medida que tomó Herodes pues no habría alcanzado pues, a más de 20 niños, menores de 2 años, ¿no? Que es lo que nos dicen los evangelios. Posiblemente por esto sea uno de los motivos por el que los historiadores romanos no recogen en las crónicas de la historia esta matanza, ¿no? Esta matanza. Pero sobre todo lo que nos interesa es que esta matanza tiene una enseñanza teológica, la muerte de los inocentes. En este momento pues podemos pensar en la muerte de tantos inocentes en el mundo, ¿no? Pensando en ustedes allí en México, ¿no? Cómo los inmigrantes van muriendo en las fronteras del río Bravo, ¿no? O de la frontera chica, o incluso aquellos que se aventuran a la desesperada a cruzar el desierto de Arizona, ¿no? O aquí en nuestra zona del Mediterráneo, donde el mar Mediterráneo se ha convertido en una gran sepultura de gente anónima, y aquellos que son expulsados por las aguas intentando cruzar el estrecho de Gibraltar, pues reciben muchos de ellos sepulturas anónimas, ¿no? El anonimato, al igual que José, ¿no? Pero por otro lado también la Biblia nos habla de otro tipo de muerte, ¿no? Jesús, cuando se refiere a la muerte de su gran amigo Lázaro, él dice que él duerme, ¿no? Y que él le va a despertar. Eso nos lo dice en Juan 11:11. Es decir, la muerte no va a tener la última palabra porque Dios nos ha soñado para la vida desde el inicio, desde que nos soñó, ¿no? Y esta es la esperanza cristiana, ¿no? La esperanza cristiana, incluso para tener presente a los invisibilizados y a los olvidados. Así pues, de José vamos a aprender algo importante, que para los cristianos la muerte no es una cosa del otro mundo. Esto es curioso, ¿no? Nos vamos a fijar en Jesús, que también tuvo miedo ante su propia muerte, ¿no? Sudó sangre y agua, ¿no? Como dicen los evangelios, cuando sabía que se avecinaba su hora, él tuvo muerte. Esto nos pone sobre la mesa los aspectos más humanos de Jesús, pero sobre todo también nos muestra que Jesús supo aceptar y mostrar confianza en ese Abba, en ese Padre querido que es Dios y que, bueno, pues se haga según tu voluntad. De este modo, nos está enseñando a aceptar la muerte cuando es buena y no es arrancada la vida de manera injusta y canalla, como le pasa a grandes millones de la humanidad, donde son empujados a un empobrecimiento tal que hace que la gente muera de hambre o muera por el crimen organizado o por las mafias, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una mala muerte. Esa muerte no es de Dios. Por otro lado, vamos a recordar por un momento que hay muertes que nos llenan de vida, ¿no? Que nos llenan cuando encontramos el sentido a esa muerte, ¿no? Vamos a recordar por un momento pues a las personas que hemos amado y que ya no están entre nosotros físicamente, ¿no? Pensemos en sus rostros y en sus nombres. Y nos damos cuenta que el amor que les hemos tenido
permanece intacto, no muere jamás, porque el amor es más fuerte que la muerte, ¿no? A través de San José como abogado de la buena muerte, le estamos pidiendo justamente que ésta, si tiene que visitarnos, pues lo haga como lo hace el sueño, ¿no? De una manera pues apacible, serena y en paz. Encontré un blog en internet muy interesante, se llama El Lupanar del Gato. Y este blog dice lo siguiente acerca de José como abogado de la buena muerte, ¿no? Dice que la piedad católica ha creído desde siempre que el glorioso patriarca San José tuvo la inmensa dicha de morir rodeado de sus dos amores, que son Jesús y María. De ahí viene abogado de la buena muerte, ¿no? O sea, bueno, pues qué mayor dicha que poder estar, digamos, acompañado en el tránsito pues, por María y por José, ¿no? Y que por eso, sin dudar, pues encomienda a pues, aquellas personas que están próximas a la muerte, pues a San José, para que la intercesión de este patriarca les ayude a pasar pues, a la vida eterna con los consuelos ya y la preparación necesarias, ¿no? No existen documentos que avalen ni cuándo ni cómo murió San José, ni siquiera en qué momento ha sido nombrado patrono de la buena muerte, tampoco se sabe. Bueno, sobre cuándo murió, la tradición señala que fue un 19 de marzo, tal día como hoy, de tiempo inmemorial, bueno, hace 2000 años, ¿no? Más de 2000 años, pero pues no se sabe ni el día ni la hora, ¿no? Lo que es interesante es descubrir que José se fue igual que vivió, de una manera sencilla, callada, humilde y silenciosa. No dio guerra ni para morir. Entonces, bueno, comentaros que hay algunos, como San Epifanio, que creen que Jesús murió después de que, o sea, que José murió después de que Jesús cumpliera los 12 años, ¿no? Es decir, poco después de ser hallado discutiendo con los doctores en el templo. Esto es curioso, ¿no? Sobre esta hipótesis se han basado muchos para afirmar que José era un hombre mayor, es más, un anciano, ¿no? Y para resaltar de ese modo la virginidad de María, lo que hemos visto a través de la iconografía que hemos contemplado hace un ratito, ¿no? Y sobre todo dar una explicación sencilla pues, a la castidad matrimonial. Pero la mayoría piensa que José murió poco antes de que Jesús iniciase su vida pública. El Evangelio de San Juan nos narra un episodio interesante, que son las bodas de Caná. Y aquí señala que Jesús se dio a conocer antes de que llegara su hora, ¿no? Por intercesión de María. Bueno, pues interesante decir que estaban ambos invitados en la boda. Nada se dice de San José. La Virgen no hubiera ido a una boda sin su esposo, lo cual indica que José ya había fallecido. Bueno, pues el Señor le debió conceder una muerte plácida, posiblemente no exenta de dolores, pero sí recibiendo los cariños y el cuidado de José, o sea, de Jesús y de María, ¿no? Bueno, pues San José, como patrono de la buena muerte, pues acompaña pues a tantos moribundos en el mundo, ¿no? Tanta gente humilde y sencilla que se encomienda a su intercesión, ¿no? Pues a la hora de la muerte se les suele pedir que se les conceda la paz de alma y la participación en la vida beatífica del cielo, ¿no? Una vez que José falleció, dice Santo Tomás, que el alma de José fue al seno de Abraham con los demás justos del Antiguo Testamento, hasta la muerte de Jesucristo, donde ya fue consumada la redención, ¿no? Donde el descanso ya sí fue realmente pleno. Y como una curiosidad interesante, comentaros que hay otros santos, entre los que está San Juan 23, que él dice que creía que José resucitó en cuerpo y alma y subió a los cielos. Y dice más. Esto lo creía como un sentimiento interior, que no anunciaba ninguna doctrina al respecto. Pero bueno, José, bueno, pues murió rodeado de los que lo querían. Ese buen morir, pues la gente también lo desea y por eso se tiene a él como patrono de la buena muerte. Gracias, Isma. Pues justamente ya hablamos un poco de esta pues, gran devoción, ¿no? De San José, que se le invoca justamente, por lo menos dentro de la religiosidad popular, para alcanzar esta buena muerte se tienen ciertos, pues,
pues algunas cuestiones ahí de artículos de devoción, ¿no? Como algunos escapularios, algunas medallas que también se le ponen a los moribundos, se le invoca. Y junto a esta gran, pues, devoción de siglos, que ya podemos decir de siglos, ¿no? Que podemos ver en sus pinturas que decía patrono de los agonizantes y demás, hay una devoción que parece tomar, pues, fuerza en los últimos años, sobre todo a partir del Papa Francisco, que es justamente esta imagen de José Durmiente, ¿no? Que tiene que ver con muchas escenas del Evangelio, pero pues que sería interesante que nos contaras un poco hacia dónde va también esta devoción. Bueno, mira, es muy interesante esto que estás planteando, ¿eh? Hay que decir que los sueños bíblicos han sido tratados en la historia de los creyentes como dignos de todo crédito. Eso, lo primero, o sea, el sueño es verdad. ¿eh? Es algo verdadero a los ojos de la fe. El sueño y lo sagrado también han ido estrechamente de la mano a lo largo del tiempo, se han ido complementando, ¿no? El espacio onírico es una fuente inagotable de conocimiento, de creatividad y sobre todo de condición de posibilidad. El sueño es el lugar teológico por excelencia. Es una posibilidad donde se puede dar el lenguaje secreto de Dios, ¿no? Para que llegue a manifestarse la hierofanía, la manifestación de lo sagrado. José, a través de ellos, es consciente de que tiene un destino que cumplir, que es velar, ofrecer protección y cuidados a su familia. El Papa Francisco, además, ha señalado esta vocación del santo como una devoción particular que él tiene. Él se ha referido a San José como compañero de camino, como guía discreto y protector silencioso. En la residencia de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, él dice que hay dos imágenes que representan al santo y hay una en concreto a que él le tiene especial cariño, especial devoción, que la acompaña desde siempre, parece ser, incluso desde cuando era responsable, era rector del Colegio Máximo San Miguel en Argentina. Es una imagen un poco insólita para la cultura occidental, pero muy común en otras latitudes, ¿no? Sobre todo en el cono sur de América, ¿no? Que representa a San José durmiendo. Se le representa así en la escultura, ¿no? Cuando fue nombrado obispo de Roma Francisco, él ya tenía consigo esta imagen hecha de madera de un hombre sencillo, de San José, que vestía unas ropas de color verdes y rojas. Si luego miráis en internet, buscáis San José durmiente, pues veréis. Tenía que haber puesto una imagen para que lo pudiéramos observar juntos. Bueno, pues vamos a recordar que es precisamente en los sueños donde José va a ir recibiendo la voz de Dios que lo orienta y le protege. El Papa parece ser que hace trabajar mucho a San José. Ha dicho en más de una ocasión que él tiene la costumbre de poner debajo de la imagen de San José durmiente, de esta imagen, pues estos papelitos que tienen problemas que le plantean una solución o incluso solitudes de gracias y oración de los fieles. Esos papelitos que contienen problemas, gracias y oración de los fieles, dice que él los pone debajo de San José para que San José los duerma, ¿no? Es decir, que a través de este espacio del sueño, que es el espacio de Dios, se pueda vislumbrar la solución, se pueda escuchar esa oración que la gente hace con fe y sobre todo se pueda mostrar la ternura de Dios a través de la mediación de este santo en las personas que a él se encomienda con especial devoción. Bueno, solamente decir que el santo va renovando su papel de padre amoroso y dedicado, exactamente, ahí le tenemos, y que está dedicado pues, a la custodia, amando sin fin, que además esto refleja, esta manera de ser de San José, son un reflejo de la manera de ser de Dios Padre, ¿no? Ese Dios amoroso que ama sin fin. Ahí le vemos. Gracias, muy, muy interesante, gracias. Muchas veces se toma mucho estas figuras patriarcales, masculinizadas, para los discursos de odio y de opresión contra lo que no es masculina. No solamente contra las mujeres, sino contra lo femenino. San José
como lo hemos visto en la iconografía, y tú nos lo has dicho desde las aportaciones que nos hacen las Sagradas Escrituras e incluso los evangelios apócrifos, vistos como una literatura académica, una literatura que nos aporta de algún modo también un conocimiento y nos abre a condiciones de posibilidad de pensar en otras realidades y en otras posturas y que de alguna forma también nos enriquecen. En estos tiempos en que tenemos una efervescencia muy fuerte respecto al tema de la violencia en contra de la mujer y lo femenino, y sí quiero puntualizar mucho esto de la mujer y lo femenino, porque en el colectivo Teresa de Cepeda y Ahumada hemos precisamente puesto como prioridad el difundir cómo poder erradicar estas violencias tanto hacia la mujer y lo femenino, hablando de nuestras comunidades LGBTTI+, que precisamente hemos sido señalados, hemos sido marginados, colocados en las diásporas por lo femenino, principalmente. O sea, siendo muy honestos, yo, por ejemplo, de una forma muy personal, yo no creo en la homofobia. Yo creo que la homofobia es misoginia disfrazada, ¿no? De fondo hay un rechazo hacia lo femenino puesto como algo secundario. No ahondaré más en detalles, sino puesto como algo secundario. San José, que se le ha dicho en la iglesia que es el patriarca, pero por otro lado se le desarma poniéndole una vara florida y de alguna forma restándole en lugar de sumándole. Con una perspectiva de suma, pero en realidad es de resta. ¿Qué nos puede decir desde una perspectiva y una mirada feminista, desde una mirada antipatriarcal y desde una mirada queer? Que a fin de cuentas este concepto de lo queer encierra todo y que para su época era un queer porque no llevaba la voz, por su silencio del que nos has hablado tanto, porque se deja guiar por estas realidades oníricas y no por la ley. Yo no escucho a un José sometido a la ley, sino sometido a su intuición, sometido al amor, sometido a la protección, sometido a la ternura. ¿Qué puede decirnos José hoy desde esta óptica queer, desde esta óptica feminista? Bueno, pues lo que estás planteando es un gran reto, y bueno, pues me parece interesante que hoy, día 19 de marzo, día de San José, podamos, digamos, abordar a José desde distintas posibilidades de interpretación, ¿no? Bueno, sí que quiero decir que las palabras queer y feminista atribuidas a San José son anacronismos, porque todos sabemos que estos términos pues, no existían en aquel momento. Pero sí que haciendo una lectura actual puede resultar interesante hacer este ejercicio práctico en señalar qué aspectos de la vida y de su modo de ser y de hacer van, digamos, siguiendo esta estela. Me parece un reto interesante. Bueno, hay un escritor, Rafael Argullol, que lo cita muy bien en un libro titulado La pasión del Dios que quiso ser hombre. Él dice lo siguiente: desde que recibió la noticia la puber de Nazaret, se esconde de los demás y de sí misma. En su barrio, en su familia y a su alrededor, sospechan, miran de reojo, murmuran. Él duda. De esto las personas LGTBIQ+ sabemos mucho, ¿no? Sabemos mucho. Pues José, su prometido, también sospecha, también duda, porque es un hombre que ha sido superado por los acontecimientos, ¿no? Que posiblemente pues, lloraba en silencio, se enfadaba en silencio. José aguanta la humillación por todo lo que quería su novia, él aguanta con la seriedad del tímido, ¿no? A veces vemos que pocos pintores se han animado a pintar a José sonriendo, ¿no? El amor de su vida pues ha sido mancillado.
complicado. Yo no sé, poniéndome en los zapatos o en las sandalias de José, ¿qué hubiera hecho? Bueno, pues Rafael Albullor nos hace esta composición de lugar que desde mi punto de vista resulta interesante para pensar, ¿no? Para ella, María, las cosas son diferentes. Dice que apenas puede ocuparse en sentir lástima de su futuro esposo. Bueno, el rayo que se ha precipitado sobre ella, y aunque no la ha reducido a cenizas, bueno, pues ese incendio sí que tiene lugar en su interior. No comprende nada de lo que le ha sucedido y un terror indefinido le abruma día tras día. Pero por las noches, cuando el agudo silencio de Galilea penetra en su alcoba, dice, el pánico queda momentáneamente en suspenso y un oscurísimo orgullo, se apodera de su mente, ¿no? Su vientre es un volcán a punto de erupción. Está empezando a amar al pequeño ser que ha interrumpido su vida de niña, que hace poco jugueteaba en las polvorientas calles del pueblo para transformarla en una mujer completamente anómala. Bueno, José tiene la mirada perdida, incapaz pues, de entender lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Él dice, has escogido nacer en condiciones miserables entre leñadores y pastores, ajeno a la mirada de los poderosos, casi en secreto. El Dios se encarna en el hombre con sigilo, en el rotundo anonimato de una aldea perdida en las montañas. El mundo ignora la subversión contranatural que ha tenido lugar. Tiene una fuerza narrativa potente. José, por lo acaba de comentar Argullol, ¿no? Rafael Argullol, ¿no? Pues tenía, por tanto, una familia rara, sospechosa, torcida y queer a los ojos de los demás, a los bien pensantes, a los de moralidad estricta, a los cumplidores de la ley, ¿no? Sin embargo, José supera todas estas dudas y supo escuchar la voz de Dios, ¿no? Acoger sus propuestas, discernir y, sobre todo, ponerse en marcha. El miedo no le paraliza y, sobre todo, no le hace tomar una mala decisión, ¿no? Fue capaz, a pesar de todo, de crear una comunidad de cuidados en la singularidad de su familia. Una chica muy joven que queda embarazada, que él no es el padre, bueno, un quilombo de mucho cuidado, ¿no? Sin embargo, pues José, a través de los sueños, acoge el misterio y se pone en marcha. No olvidemos también que en Oriente la mujer no participaba de la vida pública y, por lo tanto, en tiempos de José, pues la mujer también vivía una situación de opresión muy complicada. Era considerada inferior a los hombres. Podía ser vendida, comprada o intercambiada igual que los esclavos. Ellas eran propiedad del padre y del hermano. Y jurídicamente su palabra no valía nada, no tenía ningún tipo de validez. Dice Joaquín Jeremías, este historiador, este teólogo, dice, leo textualmente, la mujer que salía sin llevar la cabeza cubierta, es decir, sin el tocado que velaba su rostro, ofendía hasta tal punto las buenas costumbres que su marido tenía el derecho, incluso el deber, de despedirla sin estar obligado a la suma estipulada en caso de divorcio en el contrato matrimonial. Había incluso mujeres tan estrictas que tampoco en el ámbito privado de la casa se descubrían. Solo el día del matrimonio, si la esposa era virgen y no viuda, aparecía ésta en el cortejo con la cabeza desnuda. La situación de la mujer en casa correspondía a la exclusión de la vida pública. Las hijas en la casa paterna debían pasar después de los muchachos. Su formación se limitaba al aprendizaje de los trabajos domésticos, coser, tejer particularmente, y también cuidaban de los hermanos y hermanas pequeños. Fin de la cita, ¿no? Frente al modo de comportarse del varón en general de aquella época, estamos viendo a lo largo de este rato que estamos juntos, que José rompe con las reglas establecidas de su entorno. Esto es importante caer en la cuenta. Y él asume el riesgo de los cuchicheos, de las sospechas, de las difamaciones que sus paisanos, sin duda alguna, harían cuando vieron que acogía ya a su novia
embarazada, por el Espíritu Santo en su casa. Y muestra ante los demás el valor de comportarse de una manera distinta a lo que la costumbre y la ley le ordenaban. Muestra una vez más ante el mundo, ante su pueblo, su peculiar manera de ser, de la que Jesús aprendió tanto. En vez de repudiar a María, la acoge, le da el nombre al niño que nace, pobre entre los pobres, que no se nos olvide, otorgándole de esta manera, a través del nombre, seguridad jurídica y dinástica. Él le protege y él incluso va aprendiendo a quererles. De este modo sencillo y directo, José se convierte en educador y en el rostro de Dios para esta sencilla y pobre familia de Nazaret. Su ejemplo va a marcar siempre, para siempre a Jesús. En palabra de Leonardo Boff, dice que la imagen de Dios hunde sus raíces en la imagen que tenemos de nuestros padres. Si Jesús inaugura una nueva forma de nombrar a Dios llamándolo Abba, se debe a una relación de extrema ternura con su padre José. Por eso, tanto a José como a Jesús como a María les recordamos por su manera de ser, de la cual nosotros, nosotras y nosotros estamos invitados a aprender tanto. Wow. Pues justamente en este mismo tenor recuerdo hace unos años de cierta institución eclesiástica que el día de San José pues puso sobre, pues hablando un poco de José, el que le enseñó a ser hombre a Jesús, ¿no? Y justamente me causaba ruido, porque justamente es pensar qué es lo que pensaba esta institución al decir que José le enseña a ser hombre a Cristo. Y pues mi manera, pues también de pensarlo ahora es, bueno, con lo que nos acaba de decir es claro, o sea, Jesús le enseña otro tipo de ser, otro tipo de hombre a Jesús, ¿no? Al final es la educación fuera más allá de los límites que se ponía, eh, pues las exigencias de género, las exigencias de la ley. Y esto también nos lleva a pensar un poco, nos invita a reflexionar un poco cómo San José es modelo para pensar esta mirada, o bueno, más bien estas actitudes no patriarcales, a plantearnos una pues nueva masculinidad o ir incluso más allá de lo que se conoce como la masculinidad. ¿Qué nos podrías decir, Luis, más sobre esto? Bueno, una reflexión acerca de esto. Lo que planteas es muy interesante. Estamos viendo hasta ahora la peculiar manera de ser de José, ¿no? Que ya apunta maneras, ¿no? en esta línea. Bueno, en palabras del profesor Carlos Aymar, habría que decir que San José es un personaje muy poco patriarcal si lo comparamos con aquellos patriarcas polígamos llenos de rebaños y de hijos. José, cero patatero. Bueno, pues está claro que los hombres han liderado todos los combates, salvo el de la igualdad de sexo. Soñaron todas las emancipaciones, salvo la de las mujeres, con alguna que otra excepción, y se acomodaron al funcionamiento patriarcal de la sociedad porque sacaron provecho de él. Hoy como ayer, los privilegios de género pues son endémicos en todo el mundo. Moldeado por milenios de estereotipos e instituciones, el modelo del macho tradicional pues vemos que está caducando. Es más, yo diría que ha caducado, ¿no? Está anticuado y eso a su vez pues es nefasto porque es una máquina de dominar. Pensemos, de dominar a las mujeres en tantas partes del mundo, ¿no? Pero también a todos los hombres, como decía Lalo, cuya masculinidad es juzgada ilegítima. Aquí en España, la semana pasada, agredieron a un chico porque el agresor dedujo, sin saber, que era un maricón. Es decir, no era un hombre, iba a decir como Dios manda, Dios no manda ese tipo de hombres, ¿no? No era un macho como debía ser y fue agredido. Bueno, pues yo creo que estamos invitados a través de la figura de José
a una nueva utopía, que es inventar nuevas masculinidades, nuevos modos de relacionarse, ¿no? Con los demás y con las mujeres en particular. Porque el tema de la mujer es el tema clave, no nos olvidemos. El colectivo LGTBIQ le debe mucho a la historia de las mujeres, a la historia del feminismo. Nuestros derechos han ido de los derechos de la mujer. Ahora que están siendo cuestionados en tantas partes del mundo los derechos de las mujeres, también los derechos de las personas LGTBIQ están siendo cuestionados. Las mujeres y las personas con diversidad sexual y de género hemos ido siempre de la mano. Bueno, pues transformar lo masculino para que se vuelva compatible con los derechos de las mujeres e incompatible con las jerarquías patriarcales. Yo creo que como resultado, pues esto va a afectar a la familia, a la religión, a la política, a la empresa, a la ciudad, a los modos de seducción, a la propia sexualidad, incluso al idioma. Todo eso debe de ser, digamos, repensado y trastocado con este nuevo modo de interaccionar hombres y mujeres. Siempre que nos movamos en el modelo binario masculino y femenino, porque bueno, ya sabemos que la manera creativa de Dios nos ha regalado personas no binarias, que nos hablan de la creatividad que tiene Dios, que es trino, que es uno, y eso nos habla incluso de la pluralidad y diversidad divina. Bueno, estamos hablando de estas categorías, masculino y femenino, pero hay hermanes que no se sienten ninguna de las dos categorías y bueno, pues son un misterio de Dios, un desafío para el entendimiento y sobre todo un momento para dar gracias pues, por la creatividad que Dios tiene a la hora de soñar a los seres humanos, ¿no? Yo creo que ha quedado demostrado también que la dominación masculina es uno de los rasgos más universales del planeta, ¿no? Dicho esto, considero que José pues merece mucho la pena ser redescubierto con una mirada que posea nuevas claves de interpretación, ¿no? Que señalen estos aspectos que a lo largo del tiempo no han sido contemplados, no han sido estudiados. Yo creo que es importante poner en valor esta manera de ser tan peculiar de José, ¿no? Que puedan, digamos, tener una incidencia también en la propia vida de las personas que le contemplamos como modelo a seguir, ¿no? Y tener esa referencia del carpintero de Nazaret, pues nos puede ayudar también a pensarnos nosotros mismos, nosotras mismas, nosotres mismes, como personas libres de alineaciones, ¿no? De las patologías de lo masculino y sobre todo del declive de la virilidad, tal y como algunos están empeñados en meternos con un embudo, ¿no? Y poder ser superadas generando, digamos, nuevas masculinidades de no dominación, masculinidades de respeto e igualdad, ¿no? Trabajar desde lo cotidiano, al igual que poder desmontar pues el patriarcado tal y como nos señala un historiador llamado Iván Jablonka. Maravilloso, tiene un libro que se titula Hombres justos, del patriarcado a las nuevas masculinidades. Léanle, es muy interesante, ¿no? Bueno, pues todo este recorrido que hemos hecho a lo largo de este diálogo entre amigos, bueno, pues han aflorado, digamos, actitudes que a lo mejor gente que nos esté escuchando hoy, día de San José, 19 de marzo, pues no conocía, ¿no? Que no son nada frecuentes en el prototipo de macho como Dios manda, sino que, bueno, pone en valor otra serie de actitudes y aptitudes, con C y con P, que nos hablan del modo de ser de Dios Padre-Madre. Esto es muy importante, ¿no? Y sobre todo José rompe, digamos, con ese estereotipo del macho palestiniense, ¿no? Bueno, pues vamos viendo que él tiene unos atributos que merecen la pena ser redescubiertos, repensados y rezados, tenerlos en oración, ¿no? Y bueno, pues la aceptación de lo queer, que es lo que él hace con su propia familia. Bueno, no deja de tener una familia rara. Sin embargo, él aprende a quererse, a quererles y a protegerles, ¿no? Yo creo que esta es la lección interesante, ¿no? Y que esta es, bueno, pues un gesto humilde de acogida absoluta pues, a esta santa y peculiar familia.
Bueno, José se ha convertido, digamos, en el referente, mejor que en el patrón, ¿eh? Que está libre de prejuicios para ver y sentir la caricia de Dios, pues en la vida y por medio de él, pues a toda la humanidad que pasa desapercibida y silenciosa. Esto ha ido saliendo también a lo largo de esta conversación, ¿no? Bueno, que hace del silencio pues un crisol, en el que la Santa Ruaj, y aquí vamos a nombrar a la tercera persona de la Santísima Trinidad en hebreo, y en hebreo que sepan los escuchantes que nos están viendo, ¿no? Es nombrado Dios, la tercera persona de la Trinidad, es nombrado en femenino, ¿eh? Ruach, digamos, se podría traducir como la espíritu, ¿no? Luego en latín pasa al neutro, que es neuma, ¿no? Y luego, o sea, al griego, que es neuma, y luego al latín, que es espíritus, y ahí ya se masculiniza. Pero en hebreo, en la Biblia, a Dios se le llama ruaj, ¿no? El soplo, ¿no? En femenino. Esto me parece muy interesante. Y no como la Santa Ruaj, a través de la figura de José, nos sigue soñando libres e iguales. Esto es muy importante, ¿no? Pues esta Santísima Trinidad en la que nosotros creemos nos enseña de este modo, pues acerca de la complementariedad y de la diversidad que nuestro Dios tiene, que es uno y es plural a la vez, ¿verdad? Es probable que la comunidad creyente LGTBIQ o LGBTIQ, como dicen ustedes en América Latina, pues en muchas partes del mundo e incluso en nuestras iglesias, pues tenga esto que voy a decir, me emociona y quiero que sea entendido, ¿no? Pues tenga una vocación de ser una comunidad en el éxodo, ¿eh? Y convertirse en una comunidad que se caracteriza por la compasión. Esto lo dice la teóloga Elizabeth Stuart, ¿no? En un libro titulado Teologías gay y lesbianas, ¿no? Qué interesante, ¿no? Una comunidad en un éxodo permanente que puede convertirse en una comunidad que se caracteriza por su compasión. Cualidades estas que nos entrelazan, nos llevan de la mano de José de Nazaret, ¿eh? Pero existe también la esperanza de que la tradición marginal y el malditismo, que nos dice el profesor Alberto Mira, se puedan transformar también en una condición de posibilidad, ¿no? Pues para un encuentro sereno, buscando espacios de conocimiento y de reconocimiento por medio de la palabra, del diálogo y de la oración, al modo de José, ¿eh? Que no se dejó atrapar por las heridas y fue capaz de soñar y vivir libre porque inmiscuyó a Dios en su cotidianidad. Bueno, pues no dejarnos atrapar en la herida. Pues hace poco tiempo, ¿no? Pues algunos jerarcas del Vaticano pues han sacado la dubia famosa diciendo que la Iglesia Católica no puede bendecir a las parejas homoafectivas, ¿no? Bueno, pues ¿quién bendice a quién? Las parejas homoafectivas ya han estado siempre en la Iglesia, siguen estando y van a seguir estando. Y sobre todo, bueno, pues lo interesante de esto es no dejarnos atrapar en esa vida permanente y a través de esta visión de José como referente, ser nosotros también capaces de no quedar atrapados en la herida. En estas heridas que el señor de las moscas, el diablo, es capaz de posarse para infectarlas, ¿no? José espantó a la mosca, echó al diablo, ¿no? Y no se dejó atrapar, no se dejó atrapar. Puso el amor como centro de su vida y ese amor tuvo un efecto contagio. Yo solamente mirando hoy día 19 de marzo a San José, mirándole a esos ojos de padre, solamente me sale una profunda petición desde lo más hondo de mi corazón, que es: San José bendito, ruega por nosotros. Pues de la misma forma que termina Luisma este compartir que ha sido verdaderamente brillante, enriquecedor, que nos ha permitido ver lo que no volteamos a ver acerca de San José. Pues también yo quisiera que culmináramos este conversatorio también con una oración. Y esa oración, yo ahorita ya, Luisma, nos compartías esa oración tan sencilla, pedirle a este gran intercesor de la Sagrada Familia
que siga intercediendo por esta familia grande, donde habemos todos, todas y todes, esta perspectiva familiar que se ha visto tapada y obstaculizada por la visión institucional. ¿En qué momento nuestra iglesia se centró solamente en ser una institución y se le olvidó su ser familia? Familia de Dios, familia cristiana, familia que acoge, familia que apoya, familia que quizás no entiende, pero acoge de todos modos y se esmera en entender para poder acoger mejor, que yo creo que es el paso que nos hace falta dar. Y que el espíritu sigue soplando, porque precisamente estos conversatorios, como todos los documentos y los pronunciamientos que las comunidades LGBTI más a nivel mundial han estado publicando, no son más que estos soplos del espíritu que nos dice hay que acoger y entender. A veces creemos que primero hay que entender y luego acoger. Pero ¿cómo vamos a poder entender al otro, a la otra o al otro si no primero lo recibimos? ¿Cómo podemos entender al otro si lo tenemos lejos, con una distancia entre nosotros? José definitivamente entendió el misterio que Jesús, del nacimiento de Jesús, hasta que lo tuvo en su regazo. Y prueba de eso es que, pues ya lo veíamos con todo lo que nos has dado. El sueño tenía todavía ahí como que un poquito de nubes y un poquito como de, ¿será posible? Y a María lo mismo, ¿no? Cómo cuestiona ella en su momento al ángel y le dice, ¿cómo será posible esto si no conozco varón? Siempre la distancia, aunque nos ayuda a ver las cosas, a veces con claridad, no deja de ser distancia. Entonces, yo creo que acoger primero para entender después y no pretender entender lo que tenemos lejos. Yo creo que esa es como la gran enseñanza con la que me quedo hoy de parte de esta gran figura que es San José. Con todo este compartir que nos has regalado, yo me quedo con esta conclusión y pues yo le quiero pedir al esposo de María que nos ayude a ser hombres nuevos, hombres no patriarcales, hombres no eh, protagonistas o protagónicos, sino seres, más que hombres, seres, seres de esperanza, seres de amor, seres de inclusión, que mire el sufrimiento de su iglesia, de esa iglesia marginada, de esa iglesia excluida, de esa iglesia a la que gracias al escándalo se voltea a ver, si no de otra forma no se voltea a ver. Y pues es precisamente desde el escándalo de la cruz que Jesús fue visible, desde el escándalo de un padre no biológico en que José se hizo visible, que nos permita Dios desde este escándalo que somos para muchos, ser motivo de visibilidad, de inclusión, de amor, de perdón y de justicia. Que esta característica tan fuerte que se ha marcado en José como el justo haga que nuestra iglesia sea una iglesia de justicia. Amén. Hermana, no sé si tú quieras también agregar algo, decir una bonita oración. Pues nada, solamente agradecer mucho a Luisma por su presencia. Recordar también que, pues, pues nada, o sea, más bien pedirle a San José que nos enseñe a ir más allá de la ley. No justamente eso, que veamos con ojos de amor y no con ojos de ley. Creo que es lo que se necesita, ir más allá de estas cuestiones, pues a veces tan farisaicas que podemos tener dentro de nuestra misma iglesia. Entonces, me gustaría mucho pedir los ojos de amor, ¿no? Y pues nada, agradecerle a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy viéndonos. Y, y pues nada, bueno, recuerden también seguir en nuestras redes sociales, seguir las redes sociales de Chris Mom, que es donde está Luisma también, ¿no? Haciendo un trabajo increíble
con la comunidad LGBT católica. Y, y pues nada, también ya saben, seguir sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, donde siempre vamos a estar para ustedes. Cualquier cosa, duda, pónganlo comentario, se lo haremos llegar a Luisma, y pues también cualquier otra cuestión, pues nos pueden escribir. Recuerden que este espacio es de ustedes y para ustedes. Y pues aquí, aquí es donde hacemos posible este sueño de José, un sueño de una iglesia donde se comparte el pan en familia. Muchas gracias. Muchas gracias.